Les invito a que vayamos a Dios en oración. Amado Padre, gracias por la palabra. Es tu palabra y es muy profunda. Me presento delante de ti rogándote la dirección de tu Espíritu Santo, que hables a mi corazón y hables también al corazón de tu pueblo, que podamos, Señor, reflexionar en ella y ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, recuerden que Moisés fue llamado para subir al monte Sinaí y Moisés todavía está allá con Dios. No se ha completado los 40 días. Ya Moisés recibió la instrucción de edificar, de construir un tabernáculo. Pero ahora sigue recibiendo las instrucciones de todo el funcionamiento de lo que se había de hacer en el tabernáculo. En otras palabras, en este momento Israel, a través de Moisés, está recibiendo las instrucciones de cómo se había de adorar al Señor. Recuerden, hermanos, que Dios le está diseñando a Israel el culto, cómo Israel debía de adorar a Dios. Ellos, o sea, Israel, hermanos, nunca habían visto este culto que van a recibir. Ellos nunca, no solamente no lo habían visto, sino que nunca habían presentado el culto como ahora Dios les está instruyendo. Israel había estado 400 años en Egipto y solamente habían visto cómo se celebraban el culto a las deidades egipcias. Lo que bien conocían ellos era cómo se celebraban el culto a los dioses. Y lo vamos a ver en el capítulo 32. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés bajó? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Se habían hecho un dios, un becerro de oro, y le estaban adorando, ¿no? Ese era el culto que ellos conocían, culto pagano. Pero el pueblo de Israel en este momento, a través de Moisés, está recibiendo la instrucción de cómo adorar al Señor. Otra cosa, ¿por qué necesitan esta instrucción? No solamente porque vienen impregnados de una enseñanza pagana, sino que van a entrar a Canaán, y Canaán es peor todavía que los egipcios. Hay cultos para todo. Y entonces el pueblo de Israel debe tener su manera de adorar al único Dios. Y vamos a ver 4 cosas rápidamente. Y entonces, en primer lugar, mis amados, Dios instruye a Moisés acerca del altar para el incienso. ¿Sí? Puede ir a su Biblia en su capítulo 30 de Éxodo. ¿Sí? El altar para el incienso. Y dice el versículo 1, haz un altar de madera de acacia para quemar incienso. Versículo 7, cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar. Y como vimos en la lectura, mis amados, el incienso era indispensable para la adoración. Ese incienso era producto o el resultado, mis amados, de las especias que ya leímos. Era una combinación de varias especies y lo hacían gente calificada, gente que Dios había preparado para preparar este incienso. Bien, entonces era un aroma fuerte pero grata. Era un perfume, mis amados, una fragancia que usted no se puede imaginar tan agradable. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué se usaba el incienso? Bueno, estaba el altar del incienso. Vamos a suponer que este es el lugar santísimo. A este lado solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y del otro lado, de ahí para allá, estaba el lugar santo. Y entonces, mis amados, el altar del incienso estaba muy cerca
del lugar santo, de la cortina que dividía. Ahí estaba el altar del incienso. ¿Para qué se usaba? ¿Por qué tenía que haber un altar del incienso? Miren, para perfumar, para aromatizar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que se sacrificaban continuamente? Imagínense ¿usted ha ido alguna ocasión al rastro? Bueno, ahí había sacrificio todos los días, derramamiento de sangre, estiércol, se descuartizaban los animales, era un olor tremendo. Era para contrarrestar el ambiente desagradable. Era para cambiar el olor, el aroma, para que se hiciera grato. Así que, mis amados, entonces esa era la primera razón por la cual tenía que prepararse un incienso y estar dispuesto todos los días allí. Pero por otro lado, mis amados, no solamente eso, sino que también el incienso se usaba, mis amados, como una señal de honor al rey, como una señal de honor, o se le daba honor a los reyes en aquel tiempo. Y aquí Dios es el soberano Señor, Dios es el soberano Rey. Acuérdense que al principio decíamos que Dios construyó su trono, su palacio, y es el tabernáculo. Ahí había de morar Dios. Y entonces el pueblo de Israel también tenía que tener el altar de incienso como un honor al Dios gobernador, ese Dios teocrático que reina sobre su pueblo. En ese palacio no debía de faltar el incienso, porque Dios, el Rey, moraba allí. Así que, mis amados, por otro lado, el humo del incienso cubría también al sacerdote. Ese humo del incienso, ese incienso aromático cubría al sacerdote para que el sacerdote no muriera delante de la presencia del Señor. Déjenme leer un pasaje bíblico, anótelo si quieres, y los que están anotando. En Levítico 16:13 dice, no lo busquen, y dice: y pondrás el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Imagínense, ese perfume también cubría al sacerdote, lo protegía. Y de esa manera el sacerdote se presentaba grato, era como un perfume delante del Señor. Si el sacerdote no era cubierto por esa nube de humo aromático, el sacerdote no podía entrar a la presencia del Señor y moría. ¿Se da cuenta qué tan especial era esto? Mis amados, pero ya hoy en día Dios nos ha dado una mejor ofrenda. Así que nadie en ese momento podía presentarse ante lo santo que es Dios. Dios había provisto algo externo, que era el incienso, para que fuera el sacerdote y el sacrificio acepto delante del Señor. Dios había provisto el incienso. El sacerdote y todos no podían presentarse ante el Señor. Por eso Dios tuvo que proveer. Dios siempre ha provisto todo. Nunca ha habido algo que el ser humano pueda presentar por sí mismo y que sea acepto delante del Señor. Nunca. Dios siempre ha provisto. Y en este caso Dios proveyó el incienso. Y amados, ahora nosotros tenemos una mejor ofrenda. ¿Saben quién es? Cristo Jesús es la mejor ofrenda. Los que estamos en Cristo, estamos delante del Señor. Los que estamos en Cristo, hermanos, podemos entrar a la presencia del Señor. Solamente a través de Él. Nadie puede ir a Dios, nadie puede entrar al lugar, a las moradas celestiales sin Cristo, mis amados.
Quiero decirles también, hermanos, que en otro sentido el altar de incienso también era un lugar de adoración para el pueblo de Dios. Este altar fue, hermanos, relacionado con un propósito religioso. Escuchen bien esto. Este altar fue relacionado con propósitos religiosos. ¿Por qué les digo, mis amados? Porque en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, hermanos, encontramos que la oración, que el incienso llegó a ser símbolo, la oración llegó a ser símbolo, o el incienso llegó a ser símbolo de la oración, un emblema de la oración. Y vamos a ver ahí en la pantalla, en Salmos 141:2, vea lo que encuentra usted aquí. Dice el texto: suba mi oración delante de ti, ¿como qué? Como incienso. Entonces, mis amados, el incienso era un símbolo, un emblema de la oración. Y dice el salmista: suba mi oración como incienso. De ahí que en muchas ocasiones alguien o a veces oramos: Señor, recibe que llegue mi oración como perfume grato. Eso quiere decir, mis amados, que Dios no podía recibir cualquier adoración, cualquier servicio en aquel momento, no podía recibir la vida de cualquier persona si antes no se presentaba el incienso. Ahora, el incienso, repito, es símbolo o es emblema de la oración. Y me encanta otro pasaje bíblico. Hay muchos otros pasajes bíblicos, pero quiero mostrar otro más. Y se encuentra precisamente en Apocalipsis 8:3. En ese momento, Juan, en la visión que Dios le permite, Juan está allá y Dios está en su trono. Y acercan ángeles, y escuchen lo que dice, o vean lo que dice Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. O sea, hay un altar. Juan vio un altar allá en el cielo, en el trono, ¿sí? Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso. ¿Para qué dice? Para añadirlos a las oraciones de los santos. ¡Wow! Juan ve que se acerca un ángel, otro ángel, porque ahí en Apocalipsis hay otros ángeles que participan, pero en este ángel participa con un incensario lleno de incienso. Y dice el texto, mis amados, para añadirlo a las oraciones de los santos. ¿Cómo son nuestras oraciones? Imperfectas. ¿Cómo es tu oración? Imperfecta. Delante del Señor es lo mismo un hermano que apenas está bebé en Cristo, que apenas tartamudea para orar. Lo mismo es alguien que ya lleva 20, 30, 40 años y que según nosotros tenemos manera de expresar nuestra oración. Es imperfecta de todas maneras. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo perfecciona nuestras oraciones. Y Dios hace que tu oración y mi oración, por más pequeña y por más que tartamudeemos, Él perfecciona, Él le añade el incienso de tal manera que sea grato delante de Él. De la misma manera nuestro canto, de la misma manera nuestra adoración. Es imperfecta porque nuestros corazones son imperfectos, pero Dios perfecciona. Es como si añadiera incienso y Él lo recibe. Amén. Así que en este momento, mis amados, nuestra adoración está siendo perfumada. Dios le está quitando toda la impureza y está siendo grato a los ojos del Señor. Así que, mis amados, en este momento es evidente que el incienso era un emblema entonces de la adoración de todos los adoradores sinceros, ¿verdad?, que glorifican el nombre del Señor. Así que, mis amados, por consiguiente el sacerdote en ese momento oficiaba el altar y esto tipificaba
al sacrificio de Cristo. Lo que hacía el sacerdote era representar el sacrificio perfecto de Jesucristo. Ahora no es necesario aquel sacrificio, porque hay un solo sacrificio que puede llevarnos a la presencia misma del Señor. Así que, mis amados, tu adoración, mi adoración que estamos presentando delante del Señor, está revestido de Cristo. Cuando Cristo te ve, no te ve a ti. Cuando Dios el Padre te ve, no te ve a ti, ve a su Hijo Cristo en ti. Porque estamos revestidos de Él, y entonces nuestra adoración es grata, porque estamos revestidos de Cristo Jesús. Mis amados, solo en Cristo nuestra adoración es apreciada por Dios. Sin Cristo, por más que brinquemos, saltemos y hagamos muchas cosas, nuestra adoración no es recibida por el Señor. Así que, mis amados, debía de obedecerse a Dios. Ellos tenían que hacer el incienso, tenían que hacerlo, porque de lo contrario, mis amados, y se tenía que hacer de acuerdo a lo que el Señor instituyó. Más adelante vamos a ver el pasaje bíblico. ¿Se acuerdan una ocasión que Nadab y Abiud fueron y presentaron, pero presentaron otro perfume, otro incienso que el Señor no pidió? ¿Saben qué les pasó? Cayeron muertos en la presencia del Señor. Mis amados, Abiud y Nadab murieron delante de Jehová cuando ofrecieron, dice la Biblia, fuego extraño, algo que Dios no les mandó. ¿Qué quiere decir? Que si quieres adorar a Dios, tiene que ser conforme a las instrucciones divinas. Si tú y yo queremos honrar al Señor, tenemos que ir a la palabra y adorar de acuerdo a la instrucción que encontramos ahí. No tienes que inventar, no tenemos que inventar formas de adorar al Señor. Así que si tú y yo queremos agradar al Señor, apeguémonos a las instrucciones divinas. En segundo lugar, mis amados, instrucciones para adorar a Dios. Vamos a ver del 11 al 16, la ofrenda del rescate, o también se puede llamar la ofrenda de expiación. Dice, si tienes tu Biblia abierta, versículo 12, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Versículo 16, tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación, de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. ¿Sí? Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiaciones por vuestras personas. En otras palabras, mis amados, el pueblo de Israel debía de pasar por un censo. Moisés tenía que hacer un censo, y en ese censo no contaban, bueno, sí contaban, pero no contaban para la ofrenda las mujeres, por ende los niños, sino de 20 años para adelante, menos las personas grandes de edad, tampoco contaban, ni los levitas, porque los levitas no eran remunerados, y como no eran remunerados, vivían de la ofrenda, vivían del tabernáculo, entonces no pagaban esta ofrenda. Solamente los varones de 20 años hasta cierta edad, todos los que pasaban en ese censo tenían que pagar esta ofrenda. Era una cantidad que tenían que pagar. Por ejemplo, el versículo 13 dice, el ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. ¿Sí? Deberán darme 5 monedas de plata, dice otra versión. Eran 5 monedas de plata. Entonces, la ofrenda completa eran 10 monedas de plata, pero el Señor pedía 5 monedas de plata. Así que, mis amados, ya vimos entonces quiénes tenían y debían dar esa ofrenda, la ofrenda del rescate.
Esa es la expresión, o es la ofrenda de la expiación que se conoce aquí. Así que, mis amados, no era una ofrenda voluntaria. Hermanos, se va a recoger una ofrenda de expiación y lo que gusten dar. No. Era una ofrenda con una cantidad específica. Y si ustedes vieron, los ricos no daban más, ni los pobres daban menos. Era igual para todos. Así que aquí está la ofrenda, hermanos. ¿Por qué esa ofrenda? Era una ofrenda, hermanos, de rescate por el alma. Era una ofrenda, hermanos, de rescate, ¿sí? Por la vida del pueblo, ¿sí? Era una forma también de testificar. Era una forma en que el pueblo testificaba, quiero dejar esto, de que se dependía totalmente de la misericordia de Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel era pueblo de Israel? ¿Por qué ellos eran pueblo de Dios? ¿Porque tenían más alto privilegio que las otras naciones? ¿Porque eran más especial que los otros pueblos? No, por la pura misericordia del Señor. ¿Por qué tú y yo somos pueblos del Señor? ¿Por qué? Por la misericordia del Señor. Es por la pura gracia del Señor. Y entonces esta ofrenda, mis amados, era eso precisamente. Vuelvo a decirles lo que es esta enseñanza. Era una forma de testificar que se dependía totalmente de la misericordia de Dios. La vida del pueblo de Israel estaba condenado a la esclavitud. Y si Dios en su misericordia no los hubiese sacado, ahí hubiesen perecido para siempre en esclavitud. Pero fue por la misericordia. Entonces, amados, esta ofrenda era una muestra de la gracia y de la misericordia del Señor. Pero Dios le va a llamar ofrenda del rescate o ofrenda de la expiación. Así que, mis amados, es una forma de enseñarnos también que Dios tiene derecho sobre su pueblo. Pregunto, ¿quién tiene derecho sobre su pueblo? Dios. Israel es el pueblo de Dios y Dios tiene derecho sobre su pueblo. Tú y yo somos de Dios y Dios tiene derecho sobre tu vida y mi vida. Si es que tenemos a Dios como nuestro Dios. Así que, mis amados, esta ofrenda se exigía a todos. Quien se negaba, quien no quería dar, era excluido del pueblo. No era reconocido como parte del pueblo. Quedaba fuera del pueblo de Dios. Lo puede leer en los pasajes que leímos. Bien, mis amados, ahora, ¿para qué se daba esa ofrenda? Reconocimiento de la gracia, de la misericordia, pero también era una manera de evitar el juicio divino, porque no solamente quedaba fuera el que no daba la ofrenda, sino que también moría. El juicio de Dios caía sobre la persona. Ahí, para eso, esa era la ofrenda. Ahora, mis amados, ¿para qué esa ofrenda recaudada? ¿En qué se usaba la ofrenda recaudada? Lo hemos visto, mis amados. Lo recaudado se dedicaba para sostener la obra del santuario. Todo lo recaudado se usaba para sostener todo lo que era el santuario. Por ejemplo, dentro de ellos estaba, ya lo vimos en otros momentos, el aceite, el incienso, todo lo que se necesitaba para el incienso, el pan de la propiciación, todo lo que había era para sostener todo lo que había dentro del tabernáculo y en el atrio. Y aparte de eso era también para sostener a los sacerdotes y a los levitas. De ahí se sostenían todos.
Muy semejante. Hoy la iglesia ofrenda y con la ofrenda se sostiene toda la bendición que tenemos de este patrimonio. Pero lleva mucho para darle mantenimiento. Aparte de ello, el agua, la luz, los prediales, etcétera, los impuestos. Era muy parecido, era para sostener todo lo que se hacía y lo que pertenecía al tabernáculo. Quiero que leamos el versículo 16, está en la pantalla, mis amados, en la TLA. ¿Y qué dice? Toda la plata que te den los israelitas se les entregará a los sacerdotes para que puedan cubrir los gastos del culto en el santuario. Así me acordaré ¿de qué? ¡Wow! Imagínense, hermanos, que eso fuera hoy. Hermanos, ofrenda, porque si no el Señor va a venir y les va a quitar la vida, ¿no? Gracias a Dios ya no hay esa sentencia de muerte, ¿no? Pero en aquel tiempo fue así. Pero primero Dios había mostrado su gracia, Dios había mostrado su misericordia, y eran pueblo por misericordia del Señor. Y ahora Dios tiene derecho sobre su pueblo y les dice que traigan la ofrenda al Señor. Hermanos, esta ofrenda entonces venía del pueblo de Dios, no de los hebeos, de los filisteos, de los amorreos. Era privilegio del pueblo de Dios, ¿sí? Dios se lo demandó a su pueblo, ¿sí? Ahora, hermanos, todos necesitamos misericordia y perdón, porque tú y yo llevamos o somos pecaminosos de por sí. En este caso todos tenían que dar, los ricos y los pobres. ¿Por qué? Yo tengo una nota. No hay forma en que los ricos puedan comprar a Dios. Tampoco un pobre pueda merecer la gracia solo por ser pobre y evitar pagarle. La demanda de Dios es que todos somos de Él y debemos humillarnos, hermanos, delante del Señor, porque ya somos perdonados por su gracia y restaurados por su gracia y somos su pueblo. Hermanos, hoy no ofrendamos para redimirnos. Hoy no ofrendamos. La iglesia no ofrenda para la expiación, porque ya hubo una ofrenda expiatoria que fue el sacrificio de Cristo. ¿Sabe por qué ofrendamos? Porque ya fuimos redimidos, de gratitud al Señor. ¿Sabe por qué ofrendamos? Porque reconocemos que Dios es dador de todo. ¿Qué dijo David? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Por eso ofrendamos, porque reconocemos que Dios es dador y dueño de todo. Y vamos a ofrendar de acuerdo a lo que tú hayas propuesto en tu corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y dice Pablo a la iglesia de Corinto que también tienen que ofrendar de acuerdo a lo que hayas prosperado. Y el juicio de muerte ya lo sufrió Cristo Jesús. Mis amados, entonces esa es la única razón por la cual ofrendamos. Mis amados, esa es la segunda. La tercera enseñanza, mis amados, instrucciones para adorar a Dios. La fuente. La fuente, de los versículos 17 al 21. Hermanos, la razón de esta fuente de agua era para que los sacerdotes se lavaran. Se lavaban las manos y también se lavaban los pies. Si estás conmigo, puedes ir al versículo 18 y dice el 18 y el 19. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y el 19, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, pues ellos eran sacerdotes, las manos y los pies. Y cuando entren al tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. ¿Para qué? Para que no mueran.
¿Cómo fue el último canto que se entonó? Señor, ¿quién entrará a tu santuario? ¿No? El limpio de manos y puro de corazón. Cuando el salmista escribe este precioso salmo, tenía en mente el santuario, la acción esta, que tenían que lavarse para adorar a Dios. Sin haber sido lavados, no podían entrar, morían, terminaban fulminados. De ahí viene la enseñanza. Mis amados, entonces, Aarón y sus hijos debían de lavarse las manos y los pies cada vez que entraban al servicio, cada vez que entraban al culto, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo presente. Era una señal de pureza, era una señal de limpieza, y así podían ofrecer el culto y ofrecer el servicio al Señor. Era un símbolo también de quedar limpio de todo pecado. No podían entrar con sus pecados a servir delante del Señor, mis amados. Así que esto me enseña y te enseña, mis amados, que no podemos presentarnos delante del Señor tal como somos pecadores, sino que tenemos que venir limpiados por la obra preciosa de Jesucristo. Él se dio por nosotros, amados hermanos. ¿Saben qué dice Juan? Juan nos va a enseñar ahora que ya no nos vamos a limpiar con agua, no vamos a lavarnos físicamente. ¿Sabe qué dice Juan? En su primera carta, el apóstol Juan dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que nadie puede venir a Dios, nadie puede presentar, nadie puede entrar a la presencia del Señor sin antes ser lavado por la sangre preciosa, el sacrificio de Jesucristo. Y esa es la enseñanza. El Espíritu Santo aplica la obra de Cristo en tu corazón, en mi corazón, y Él nos limpia de todo pecado. Por otro lado, mis amados, no podían ellos desarrollar entonces las funciones sin lavarse. No podían ellos presentar el culto, el servicio al Señor sin ese lavamiento. ¿Sí? Y peor aún, no podían seguir viviendo si no se lavaban. Ahora, mis amados, tú y yo podemos adorar al Señor. Tú y yo podemos venir a su presencia, pero ya no a lavarnos con agua, sino por medio de la obra de Jesucristo, mis amados. Ese lavamiento que hacían en ese momento los sacerdotes, hermanos, tipificaban, ¿sí?, o representaba en primer lugar que ninguna cosa inmunda podía entrar a la presencia del Señor. Porque el tabernáculo representaba la presencia de Dios mismo. Así que nadie podía entrar sin haber sido purificado. Quiero que vayamos y vean, por favor, Apocalipsis, aquí está. Una vez Juan vio una gran multitud que está delante en el trono de Dios. Y alguien pregunta, y dice versículo 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. ¿Qué dice, hermanos? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¡Wow! Ya no necesitamos agua para que tú te laves, sino Cristo hizo esa obra de limpieza, de purificación en la cruz. Así que, hermanos, hay una gran multitud y quieren saber de dónde vinieron esta gran multitud que están vestidos con ropas blancas. Y dice: son todos los que han sido lavados con la sangre del Cordero.
Yo vine de gris, otros vinieron de rojo, otros de negro, pero ¿saben cómo están delante del Señor? Con ropas blancas. Dios los ve emblanquecidos. Porque Cristo Jesús es el Señor de ustedes y es mi Señor. Si tenemos un encuentro personal con Jesús, desde ese momento hemos sido limpiados. Y por eso podemos adorar con gozo, con gratitud. Porque ya fuimos lavados por la sangre preciosa de Jesucristo. Y alguien dirá, pero ¿y el bautismo cuando alguien se bautiza? Sí. Aquel momento de lavarse, aquella agua simbolizaba también de alguna manera el bautismo hoy en día. Era un rito de purificación. ¿Se dan cuenta, hermanos, que los ritos de purificación en el Antiguo Testamento era lavado o rociado? Y los ritos de purificación nunca fueron sumergidos. No, nunca. En la Biblia nunca aparece un rito de purificación. Siempre era rociado o lavado. Por eso no necesitamos cantidad de agua para bautizarnos hoy en día. Porque lo importante es lo que simboliza. ¿Y qué simboliza cuando alguien se está bautizando? ¿Qué hace el agua? Lava, limpia, purifica. ¿Qué hace el Espíritu Santo en tu corazón? Lava, limpia, purifica. Entonces, cuando alguien se está bautizando, está dando testimonio, está diciendo sin palabras a la iglesia, a los presentes, que ya fue lavado por la obra preciosa de Jesucristo, que el Espíritu Santo ha lavado su vida. ¿Me expliqué? Pasamos a la última instrucción para adorar a Dios, el aceite de la unción. Están de los versículos 22 al final. Hermanos, este aceite, ya lo vimos, si usted quiere verlo, está en el 23 y 24, hago un resumen allí. Este aceite de la unción, hermanos, era de mirra, de canela aromática, de cálamo aromático, de acacia, de aceite de oliva. Y el versículo 25 dice que harás de ellos el aceite de la santa unción, superior en ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. ¡Guau! En resúmenes, amados, ¿para qué servía ese aceite? No es el incienso que se quemaba en el altar. Ese aceite era para ungir todos los instrumentos que pertenecían al tabernáculo. Si hoy había que ungir, hermanos, se ungirían cada mueble, cada equipo, se estaría ungiendo, ¿no? ¿Para qué se hacía? Era una manera de apartar ese instrumento, era una manera de apartar esos bienes para uso exclusivo, sagrado. Pero no solamente se ungía a los muebles, así que se ungían los diferentes instrumentos que habían en el altar, sino que también se ungían, ¿saben a quién? A los sacerdotes. Porque también estaban exclusivos para el servicio del Señor. Se ungían con ese aceite. Amados, del 26 al 29, no lo lea, del 26 al 29, ahí dice que debían ungirse a todos los instrumentos. Nada más leo el 26, perdón. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa de todos los utensilios, el candelero, ya. Y las personas, versículo 30, ahí dice el 30, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Así que, mis amados, ese era el aceite de la santa unción. ¿Qué simbolizaba ese aceite? ¿A quién representaba ese aceite? ¿Alguien tiene idea? Al Espíritu Santo. Ese aceite representaba al Espíritu Santo. Era una figura del Espíritu Santo. Era un símbolo del Espíritu Santo. ¿Habrá alguien ungido por el Espíritu Santo aquí hoy? Uno nada más vino.
Hermanos, si estamos en el Señor, tú y yo hemos sido ya ungidos por el Espíritu Santo. Hemos sido apartados por el Señor, consagrados solamente para su servicio. Por eso el apóstol Pablo dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por eso el apóstol Pablo va a decir a los corintios: porque vosotros sois templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Glorificad a Dios con vuestros cuerpos y vuestro espíritu. Mis amados, entonces voy a mostrarle dos pasajes bíblicos, hermano, ¿me apoyan? Y encontramos aquí, mis amados, Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Para qué lo ungió? ¿Qué simbolizaba eso? Que Cristo Jesús es el perfecto sacerdote, el único sacerdote y exclusivo para honrar a Dios. Por eso el Padre lo ungió con su Espíritu Santo. Pero solamente Jesús. Hay muchos otros pasajes, pero solamente quiero mostrarle uno que lo considere clave. El siguiente texto, mi hermano, todos por favor, si usted alcanza a leer. ¿Qué dice? ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡Qué preciosidad! ¡Qué verdad tan sublime! Dice la final del versículo 21: Él nos ungió. ¿Y cómo empieza el 22? Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestros corazones. Hermanos, tú y yo hemos sido ungidos con y por el Espíritu Santo. Somos propiedad del Señor. Y por eso Dios nos reclama. Él no permite que vivamos en pecado, que vivamos en desobediencia, que nos apartemos. Somos de Él. Somos ungidos por el Espíritu Santo. Todo aquello tipificaba a la obra gloriosa de Cristo Jesús. Terminamos haciendo un resumen, mis amados, instrucciones para adorar a Dios. Dijimos, hermanos, el altar para el incienso. Solo Cristo, con su sacrificio, vino a quitar toda impureza. Solamente el sacerdote tenía que presentar ese incienso para quitar toda impureza. Cristo lo ha hecho. Y ya debió haber quitado la impureza de tu corazón y de mi corazón, para que nos presentemos delante del Señor. La segunda verdad que vimos también, hermanos, la ofrenda del rescate. La única ofrenda perfecta, válida, que ha expiado todos nuestros pecados fue la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si se continuara con esa ofrenda, nadie de nosotros estaría aquí domingo tras domingo, ¿no? Si se diera cierta cantidad para expiar los pecados, no, mejor me muero así, ¿no? No quisiéramos dar, pero ellos lo hicieron. Pero ya no hay necesidad. Ofrendamos de gratitud al Señor, porque Él es nuestro Redentor. Tercero, vimos también, hermanos, la fuente. Ya no hay necesidad de fuente para presentar nuestra adoración al Señor. En Cristo Jesús hemos sido emblanquecidos. En Él encontramos la única solución para que nuestros corazones sean blancos delante de Él. Y por último vimos, hermanos, el aceite de la unción. Tú y yo hemos sido ungidos para adorar al Señor. Dios es el que nos mantiene firmes y nos ha ungido.
Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestros corazones. Tú y yo somos propiedad, le pertenecemos al Señor y debemos vivir para Él. Con confianza, celebremos culto, celebremos adoración, porque Él nos ha escogido para Él. Que el Señor nos bendiga.